Vamos hoy con el capítulo, vamos hoy con dos capítulos, tenemos que hacer los dos capítulos 14 y 15 porque son un solo tema. Así que como tenemos tanta información, empecemos directamente con este capítulo que es tan interesante. Ustedes van a ver que nos va a dar una información necesaria. Si nosotros resumimos hasta lo que llevamos ahora del libro de Gigalud o Apocalipsis, nosotros encontramos en el primer capítulo la identificación del novio. En el segundo, el mensaje a las congregaciones, es decir, el mensaje que el novio envía a la novia, a todas las congregaciones israelitas. En el tercer capítulo, o bueno, en la tercera parte se abren los sellos. En el séptimo sello se abren las 7 trompetas. En la sexta trompeta vimos que los 4 ángeles son desatados. El ángel aparece después, el ángel que tiene un pie en la tierra y un pie en el mar, que anuncia que se acabó el tiempo. Estoy haciendo este recuento porque quiero que vamos viendo puntos que son muy interesantes. Aquí, por ejemplo, encontramos el primero de los anuncios de los ángeles, que es que están advirtiendo que el tiempo se acabó. Esto que ya lo vimos en este capítulo, es muy importante tenerlo en cuenta porque yo encuentro en el internet una cantidad de enseñanzas que dicen que no, que todo eso se cumplió por allá en 1700 o en 1800, pero no, el anuncio es claro, estamos hablando del final. Ahora, recordemos que cuando suene la séptima trompeta, el misterio de Yahweh se va a consumar. Eso ya lo vimos en cada uno de los capítulos que espero que ustedes ya lo hayan visto. Antes de que suene la séptima trompeta, aparecen los 2 testigos. Y su muerte es la muerte de los 2 testigos es la señal para que suene la última trompeta. La novia es entonces llevada al desierto para donde será sustentada los últimos 3.5 años, pero recordemos solo un remanente con 2 características muy especiales. Guarda la Torá y tiene la fe de Yeshua. Después de este evento, empiezan los últimos 3.5 años donde la bestia sale a la faz de la tierra y sale el falso profeta. Ya es todo ese tiempo de la que nosotros siempre hemos llamado como de gran tribulación, pero que es el tiempo de la bestia, el tiempo que el Eterno le ha permitido actuar a la bestia. Ahora, inmediatamente, antes de que comiencen las copas de la ira, vamos entonces a ver el capítulo de hoy, que el capítulo de hoy es muy especial, porque el capítulo de hoy, en el capítulo de hoy aparece el novio con los acompañantes del novio, con los 144,000, que son como en las bodas, en las bodas cuando los hombres que acompañan al novio a la ceremonia. Ellos se reúnen y nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta nosotros tenemos un Elohim de códigos. Y recuerde que las fiestas, todas las fiestas fueron hechas para ser cumplidas en tiempos especiales. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los 2 testigos mueren en Pesach, ya lo vimos en ese capítulo. Si ellos aparecen, por ejemplo, en la fiesta de trompetas, el tiempo da exacto para que mueran en una fiesta de Pesach. Si van a resucitar 3 días después, estuvieran resucitando en un día de primeros frutos. ¿Cuándo se espera que fuera esta reunión que vamos a ver hoy en Apocalipsis 14? En ese día de primeros frutos. Es como que aquí aparece Yeshua, pero aparece como haciendo un resumen de las instrucciones finales antes de que se levante ya la bestia. Hoy vamos a ver esto que es muy importante. Antes de entrar en el tema, yo quiero que ustedes miren en esta imagen cómo
todo el libro de Apocalipsis está distribuido de esa manera especial. Está la menorá, pero cada menorá tiene 7, también vienen las 7 cartas, los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 truenos, las 7 copas, los 7 reinos del mal y las 7 proclamaciones de los ángeles. Todo está absolutamente codificado en el libro de Apocalipsis. Así que cuando nosotros le vamos viendo como estructura, podemos entender, porque Apocalipsis no está dado como en un orden secuencial, ya hemos venido viendo eso. Entonces entremos en el capítulo hoy, en el capítulo 14. Dice entonces la palabra, dice Apocalipsis 14:1. Miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su padre escrito en sus frentes. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno, y la voz que escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. Ellos cantaban un cántico nuevo delante del trono y en presencia de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 quienes habían sido redimidos de la tierra. Estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres, primicia para Elohim y para el Cordero, y en sus bocas no se halló engaño y son sin mancha. Ahora, recordemos una cosa hasta aquí vamos a mirar una cosa que es muy especial. Miremos esto. Ustedes recuerdan, ya estudiamos el sellado de los 144,000. Y es muy importante entender el hecho de que los 144,000 que acompañan al Cordero, que acompañan al novio, son primicias de Elohim. Esa palabra nos da a nosotros una clave que es muy importante, porque en Romanos 11:16 nos habla de que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿De qué nos está hablando el hecho de que los 144,000 sean primicia? Que es como si nosotros nos vamos a las fiestas, serían los primeros frutos vienen primero y después ya viene la cosecha, la fiesta de la cosecha, ya por ejemplo en Shavuot, y la cosecha final en Sukkot. Fíjense que el Eterno siempre nos va enseñando dentro de una clave especial. Esa clave especial nos dice a nosotros que Él toma primero esa primicia, esos primeros frutos, pero que hace que esos primeros frutos, ese mensaje, el mismo mensaje o la misma recolección, pero ya en todo el pueblo se haga a continuación. Por eso sabemos que si los 144,000 son sellados, también va a ser sellado todo el remanente de Israel que esté en obediencia. ¿Por qué dice que van los 144,000 al monte de Sión con el Cordero? ¿Por qué aparecen en el monte de Sión? Porque es lógico, estamos hablando de que están en Jerusalén. Están en Jerusalén y aparecen con el Cordero. Primero, miremos por qué en el monte de Sión. Este capítulo 14, como les dije hace un momento, es muy importante porque nos va a dar como el resumen de lo que va a pasar y de lo que tenemos que hacer, las advertencias, porque ya van a empezar las copas de la ira en los últimos años y medio. O sea, ya viene lo más fuerte del juicio. Entonces, este capítulo, el Eterno lo usó para mostrarle a Juan como es un capítulo dedicado realmente a Israel, a advertirle de nuevo, porque él viene haciendo toda una advertencia desde el principio. Pero acá, ¿por qué aparecen los 144,000 en el monte de Sión?
Entendiendo que todo el capítulo nos va a hablar de las advertencias, miremos Isaías 2:2. ¿Qué va a pasar en el monte de Sión? Que aparece un remanente primero, esa primicia de los 144,000. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sión, del Mayá, del monte de Sión, saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje que nos está dando el texto de Apocalipsis 14? Que nosotros, es decir, a ese remanente al que se le van a dar las instrucciones siguientes, tiene que regresar a la Torá, tiene que regresar otra vez a Jerusalén como está anunciado que sucedería en lo postrero de los tiempos. Yo con esto quiero hacerle un llamado muy, muy, muy importante a todas las personas que están todavía en el cristianismo, que sabemos que es un camino, que están todavía en la parte del cristianismo y que están dudando de dar el paso de venir a la Torá. Este es el momento. ¿Por qué aparecen las primicias allí? Porque allí es donde tenemos nosotros que mirar y situarnos primero que todo. Regresar de las naciones a la Torá, y la Torá sale desde Jerusalén, desde el monte de Sión. Ahora, fíjense, ¿por qué Jesús aparece como cordero? Porque aquí nos dice que él ve al cordero. Fíjense una cosa que es muy interesante que nosotros tenemos que pensar. Yeshua no vuelve como cordero. Yeshua vino como cordero. Yeshua regresa como el león de Judá. Él regresa triunfante. Él regresa a hacer juicio. Él ya no regresa como cordero. Por eso sabemos que este capítulo es un mensaje otra vez como una alerta para todo el pueblo de Israel, porque al que está apareciendo en Sión es el Cordero. Muchos dicen que no, esto pasó en el cielo. No, eso no pasa en el cielo, esto está aquí absolutamente que nos está hablando. Y Yeshua aparece en la visión a Juan como el Cordero con las primicias de los sellados en el monte de Sión, de donde saldrá la Torá. Entonces dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. Y la voz que escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. Fíjense, ¿quién es de quién era esa voz del cielo? O sea, aparece acá el Cordero, pero hay una voz del cielo. Esa voz del cielo es ¿de quién? De Yeshua. ¿Por qué sabemos? Sabemos porque Apocalipsis 1:15 nos dio en la descripción del novio, nos dio literalmente esa clave. Dice, sus pies son semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así que la voz que se escucha desde el cielo es la voz de Yeshua. Ahora, los 144,000 dice que tenían el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en las frentes. Recuerden que vimos el sellado en la frente, y quiero recordarles a través de Ezequiel 9:4, por lo menos una de las claves para nosotros saber cómo es que el Eterno siempre ha sellado un remanente del pueblo. Si ustedes leen todo el capítulo de Ezequiel 8 y 9, en el 9:4 le dice el Eterno, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal, una letra tab, dice en hebreo, en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esos 144,000, ¿por qué tenían el sello del Eterno en la frente? El nombre de Yeshua y el nombre del Padre. Nosotros sabemos que
Él se refiere a la persona que no está involucrada en todo este sistema de la bestia. O sea, todo el que se separe realmente de todo lo que está sucediendo, de todo lo que sucede en el mundo con el sistema de la bestia y venga en obediencia al Eterno. ¿Cuál fue la señal que se puso en la frente en esta época? Una letra Tap, que como ustedes lo pueden ver ahí a la mano derecha, tenía en tiempo de Ezequiel, en el hebreo, en el paleohebreo, la forma de una cruz. Así que el nombre y el nombre del Eterno está escrito en la frente. Recordemos que otra señal muy importante donde nos reúne el nombre del pacto, donde murió Yeshua de la cruz, con el nombre del Padre, lo encontramos en la cruz misma, en el momento de la crucifixión. Porque recordemos que cuando Yeshua había advertido, cuando yo sea levantado, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, ustedes sabrán que yo soy. Cuando a él lo levantan en la cruz, el que tiene la forma de la letra Tap, pacto, que es una cruz, entonces le ponen sobre la cabeza, le ponen el letrero de Yeshua, el Nazareno, rey de los judíos. Que fue lo que escribieron en hebreo, porque recuerde que estaba escrito en hebreo, estaba escrito también en latín. Pero no, en hebreo, ¿qué escribieron? Yud, Hei, Vav, Hei. Cuando cumpliéndose las palabras de Yeshua, cuando dijo, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, ustedes sabrán que yo soy. Y cuando le pusieron sobre la cabeza Yud, Hei, Vav, Hei, recordemos que todos los principales sacerdotes y y gritaban que quitaran eso de allí, pero Pilato mismo dijo, lo que está escrito, escrito está. Esto es una revelación que es maravillosa porque nos está mostrando el nombre del Hijo y el nombre del Padre reunidos en un solo lugar. Así que ya podemos imaginar cómo va a ser esa señal en la frente de esta primicia de los 144,000. Ahora dice el verso 3, ellos cantan un cántico nuevo delante del trono y en presencia de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino solo los 144,000, quienes habían sido redimidos de la tierra. Aquí nos está hablando de un cántico nuevo, pero ahorita vamos a ver por qué están cantando un cántico nuevo. ¿Cuándo se cantó el primer cántico? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo el primer cántico? ¿Cuál era el cántico anterior y cuál es el cántico nuevo? El primer cántico fue el cántico de Moisés, el cántico que cantaron el pueblo de Israel una vez que pasaron las aguas del Mar Rojo. Ahora se va a cantar el cántico nuevo, que es el cántico de Moisés y del Cordero. Ahora se anexa otra parte del canto. Esto lo vamos a entender ahorita en los próximos versos. Pero muy importante que no es un cántico nuevo que se van a inventar o algo. No, ellos van a cantar eso. ¿Por qué ellos los están cantando? Volvamos a entender lo de las primicias. Los 144,000 son primicias. Así que si la primicia es santa, el resto del remanente es santo. Lo que ellos están haciendo es la misma condición del remanente. Ahí es donde nosotros tenemos que entender la condición del remanente. ¿Cómo calificar, digamos, en el remanente? Estos 144,000 dice que cantan delante del trono y en presencia de los 4 seres vivientes. No quiere decir que están en el cielo. No, lo que quiere decir es que cuando nosotros oramos, nosotros nos situamos ¿dónde? En la presencia del Padre. O sea, recuerden que nosotros tenemos una conexión a través de Yeshua con el Eterno, pero recordemos una cosa muy importante, que Sión, Jerusalén, es el sitio llamado en las Escrituras la casa de Dios y puerta del cielo. Ellos están en Sión, en el mismo sitio donde Jacob a él puso su cabeza sobre la piedra y vio la escalera que conectaba la tierra con el cielo. O sea que es el punto el que nos dice
que ellos no están en el cielo, ellos están en ese mismo punto, en Jerusalén, en el monte de Sión. Dice que este nuevo cántico solo lo pueden aprender los que habían sido ellos, los 144,000, esa primicia, pero después lo vamos a cantar todos, vamos a ver eso. Estos son, dice, ¿quiénes son esos 144,000? Aquí nos da una descripción que ya habíamos estudiado en el capítulo anterior, en el capítulo 7. Dice, estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vayan. ¿Qué es lo que significa eso que nunca se mancharon con mujeres? Están hablando, cuando se habla de la Virgen de Sión, está hablando es de un nuevo nacimiento. O sea, está hablando porque así se le llama a Sión. Se llama la Virgen de Sión. O sea, es como el nuevo nacimiento, la dedicación absoluta al Eterno, sin contaminación de nada que venga, que proceda de los hombres, sino la obediencia nomás a la palabra del Eterno. Dice, siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Fíjense que el mensaje que nos dio Yeshua desde el principio fue el mismo. Nosotros encontramos en la palabra que nos dice que nosotros debemos caminar como Yeshua anduvo. Nosotros tenemos que seguir los pies, las pisadas de Yeshua, la huella, las enseñanzas. Aquí hay un punto que es muy importante de aclarar dentro de todo este regreso a la casa, dentro de todo este movimiento, digamos, de raíces hebreas o como lo quieran llamar, porque hay muchos nombres. Muchas personas de las que conocimos a Yeshua, las que tuvimos un encuentro con Yeshua y nacimos de nuevo a través de Yeshua cuando lo llamábamos Jesús todavía, pero que nacimos de nuevo porque sabemos que es un solo camino. Ahora, cuando llegan a las raíces hebreas, se olvidan de Yeshua para seguir todas las instrucciones de los rabinos y de los hombres y de los hombres y de los hombres. Eso es una distorsión absoluta. Mire, los 144,000 dice, siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Yo por lo menos les digo, en todo este tiempo, ha sido un propósito mío, y las personas que estudian conmigo lo saben. Yo trato siempre, en todo momento, de pensar como Yeshua, de actuar como él actuó. No me pongo a repetir cosas que porque las hicieron, que porque el rabino tal lo dijo. A mí no me interesa si lo dijo. Si Yeshua no lo avaló, o si Yeshua no lo hizo, ¿yo para qué lo tengo que seguir? Yo debo seguir los pasos de Yeshua, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por mí se llega al Padre. Nadie llega al Padre a través de los rabinos, ni a través de las tradiciones, ni a través de nada, a través de Yeshua HaMashiach. Él es el único camino. Entonces dice, estos fueron redimidos de entre los hombres. Fíjense, aquí nomás nos está hablando de que fueron sacados, fueron comprados por precio. Redenciones, compra por precio. Así que, ¿cómo pagó Yeshua por nosotros? Con su propia sangre, con su propia vida. Él pagó el precio de redención. Dice que estos 144,000 fueron redimidos de entre los hombres. Por eso les digo que cuando dice que no se mancharon con mujeres que son vírgenes, no está hablando de que no hubieran sido casados o que nunca hubieran tenido, no, fueron redimidos de entre los hombres, hechos una nueva creación, primicia para Elohim y para el Cordero. Dice, en sus bocas no se halló engaño, son sin mancha. Mucho se habla de que la Torah es una pesada carga. Nosotros podemos vivir en obediencia. Nosotros podemos hablar verdad. Nosotros no tenemos que engañar. Nosotros no tenemos que mentir. Nosotros no tenemos que inventarnos nada. Y desafortunadamente nos hemos endurecido tanto en el corazón que muchas veces no nos damos cuenta siquiera que lo hacemos. Por eso ustedes van a ver que el mensaje de este capítulo es regresar a la santidad. Sigamos adelante. Viene ahora entonces el mensaje de los ángeles.
Pensemos en esto, todo en todo este tiempo y siempre el mismo libro de Efesios nos advierte que hay toda una guerra en los aires, que hay potestades y principados en los aires. Nosotros eso, las personas que le hemos servido al Eterno, sabemos de primera mano que eso es verdad. Y hemos tenido muchos, por lo menos en mi caso, experiencias que han sido de verdad muy difíciles y muy duras. Pero nosotros somos testigos de que hay toda una guerra en los aires. Ahora, así como hay esa guerra desde el punto de vista del enemigo, también los ángeles son portadores de mensajes en este caso, para mensajes que son dirigidos literalmente a Israel. Por muchos dirán, pero entonces a la iglesia cristiana no, es que la iglesia cristiana tiene que dar el paso y entender que es la casa de Israel. Es que la iglesia católica debe pasar a la cristiana a recoger las escrituras y venir y dar el segundo paso para venir a Israel y entender que nosotros somos esa casa de Israel. Es urgente antes de que se termine este tiempo porque estamos a las puertas. ¿Cuál es el primer mensaje que nos dan los ángeles? El primer mensaje es regresen al Eterno. ¿Se dan cuenta? Yo les dije, este capítulo es como una advertencia antes de que empiecen las 7 copas. Revelación 14:6. Vi otro mensajero que volaba en medio del cielo, que tenía la buena noticia eterna para anunciarla a los que habitan a la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Oigan esto. Entonces aquí dice, bueno, yo les acabo de decir, es para Israel, pero aquí dice, el mensaje es para toda nación, raza, lengua y pueblo. Sí, porque recordemos que la simiente de Abraham se fue hasta lo último de la tierra, que el Eterno está silbando desde los cielos y está llamando a esa descendencia de Abraham, Isaac y Jacob para que regrese. Así que ¿de qué nos está hablando la buena noticia? Es lo que nosotros hemos conocido como el evangelio. Así que, ¿qué está haciendo el ángel? Está recordándonos que tenemos que volver al evangelio, pero vamos a entender a cuál evangelio. Porque fíjese, la buena noticia empezó desde Yeshua. Y Yeshua mismo en la fiesta de Shavuot le dijo a los discípulos, vayan hasta lo último de la tierra haciendo discípulos de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos, todos los que creemos que el Dios creador, el Dios de Israel es Yud-Heh-Vav-Heh, que él fue el que creó los cielos y la tierra. Él nos está llamando a que regresemos y a que entremos al pueblo de Israel a través de Yeshua. No hay otro plan. No existe una iglesia gentil en las escrituras. Recordemos que el nuevo pacto es con la casa de Judá y la casa de Israel. Hebreos 8:8. Es que no existe, ustedes no van a encontrar, le hablo a las personas cristianas, no van a encontrar ni un solo verso en la escritura que diga que hay un pacto con una iglesia gentil. No lo hay. Fuimos injertados en el olivo santo que es Israel. En Efesios nos dice que tenemos la ciudadanía de Israel. En fin, habría que tomar el tema. Pero miremos entonces acá. ¿Cuál es esa primera advertencia antes de las copas de la ira? La primera advertencia es regresen al evangelio, a la buena noticia, a la besora, a lo que nosotros siempre conocimos. Y dice que el mensaje decía a gran voz, el ángel decía a gran voz, teman a Yahweh y denle gloria, porque ha llegado la hora del juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjense que el llamado es muy especial. Otra vez al evangelio y a que tengamos temor del Eterno porque llegó el juicio. De verdad que se ha perdido tanto el concepto del temor a Yahweh, que ya eso se toma como tan deportivo que eso no importa. O sea, como que aquí nosotros vamos, como que a nosotros nada nos va a pasar.
Y la palabra nos dice muy claro, teman al Eterno. ¿Cómo sabemos que tememos al Eterno? Cuando nosotros le creemos realmente. Recuerden como dice el mismo, como dice el Eterno, dice que él quiere al que sea humilde delante de él y que tiemble ante su palabra. ¿Cómo le temo yo al Eterno? El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, pero es cuando yo entiendo que su palabra es verdad. Ahí es donde está la clave. Dice, y denle gloria, porque ha llegado la hora del juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mire, existen tantos falsos dioses en el mundo, tantas teorías, tantas cosas, pero el único que aparece realmente como el creador del cielo y de la tierra, el que tiene la palabra profética segura, es Yahweh, no hay nadie más. Entonces, ¿qué dice el ángel? Ya viene el juicio, ya se van a derramar las últimas copas en los 3 años y medio finales. Tengan temor y denle gloria porque llegó el juicio. Ahora, dice que llevemos el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Voy a entrar muy rápido en este tema porque yo sé que muchas personas que están viendo esta serie de Apocalipsis todavía piensan que el evangelio es que vayan y digan que Jesús vino, murió y resucitó y que subió al cielo. Eso no es el evangelio. Miremos lo que es el evangelio realmente desde su mismo origen. Isaías 52:7. Cuando nos dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia, ¿cuáles son las alegres nuevas? La besorá, el evangelio. Lo voy a poner con la palabra evangelión, que en griego, que es como lo conocemos, por eso les estoy hablando de evangelio. Entonces, Isaías 52 nos habla de lo que realmente es el evangelio, y miren cómo el sacar un texto del contexto nos dañó a nosotros toda la información desde el principio. Aquí en Isaías nos dice que las buenas nuevas, el evangelio del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Nosotros decíamos, el evangelio, bueno, ya, el proceso de Jesús, es que Jesús vino a salvarnos. Fíjense lo que sigue diciendo acá. Voz de tus atalayas. ¿Cuáles son los atalayas? Los que llevamos el mensaje. Alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Yahweh vuelve a traer a Sión. Si ven, el evangelio, las buenas nuevas que es para el mundo, las buenas nuevas es Yeshua pagó el precio y abrió la puerta para que nosotros pudiéramos regresar a Sión. ¿Y quién está en Sión? Israel. ¿A dónde queda Sión? En Jerusalén. Entonces, ¿qué es realmente el evangelio? El evangelio es eso. El evangelio es anunciar la paz. ¿La paz de qué? Volver a estar en paz con el Eterno, el perdón del pecado a través de Yeshua, de la muerte y del sacrificio de Yeshua. Entonces dice, verán, ojo a ojo verán que Yahweh vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque el Eterno ha consolado a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. A Jerusalén ha redimido. Yahweh desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Quién es el santo brazo de Elohim? Es Yeshua. Sabemos que es la mano derecha de Elohim. Ahora, dice que los ojos de las naciones, recordemos que toda la misma cruz sería levantada como pendón a las naciones. Entonces, todo el evangelio que es, vuelvan a Sión. Yeshua pagó el precio, pero miren el mensaje que nos da para el final. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. ¿Cuál es el siguiente paso de ese llamado del evangelio? Salgan del mundo. Y ahora vamos a ver por qué. Salgan del mundo, salgan de la Babilonia. No toquen nada inmundo. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Yahweh. Porque, fíjense el verso 12, no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Yahweh irá delante de vosotros
y os congregará el Dios de Israel. O sea, el que nos lleva de nuevo otra vez es el mismo eterno. Nosotros no tenemos que salir apresurados como llegamos a Sion, nosotros llegamos por el llamado mismo del eterno. He aquí, sigue diciendo el texto, que mi siervo será prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de esa manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Está hablando de Yeshua, lógicamente. Así asombrará muchas naciones y los reyes se cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esto así rápidamente es verdaderamente lo que es el evangelio. Regresen nación, regresen al pueblo de Israel, que es el pueblo del eterno, de cualquier pueblo, de cualquier nación. Ahora, entonces, ¿qué dice el ángel? Teman a Yahweh y denle gloria porque ha llegado el tiempo del juicio. ¿Cuál es el segundo mensaje? Acabamos de ver que en las buenas nuevas es salgan de allá, vengan, salgan del mundo, vengan nación. Ahora el segundo mensaje es exactamente ese. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Este lo vamos a ver mucho más adelante. Más adelante, en unos capítulos más adelante, vamos a ver cómo va a ser destruida la Babilonia. Pero ya vimos también en los capítulos pasados quién es Babilonia, cómo entendemos nosotros la Babilonia actual. Ustedes lo pueden ver los que no hayan visto los capítulos anteriores. Pero aquí, ¿cuál es el mensaje? Babilonia va a ser destruida porque ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, como ya vimos quién es Babilonia y como vamos a ver cómo va a ser destruida en el futuro, yo quiero que entendamos hoy el mensaje a Babilonia, porque este mensaje a Babilonia es el que se va a cumplir al final. Fíjense cómo dice la palabra. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. O sea, aquí le está hablando directo a Babilonia. Toma el molino, muele harina, descubre tus guedejas, dice acá, o quítate el velo, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos, porque será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista, y haré retribución y no se librará hombre alguno. Fíjense, Babilonia aparece como la gran ciudad, como no, lo máximo de sabiduría y hoy aparece como lo máximo de ciencia y de orden y de aquí de todo y todo el mundo embelesado con Babilonia. Pero miren lo que va a hacer el Eterno. Nuestro Redentor, Yahweh de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de los reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. O sea, recuerden, en el pasado la misma casa de Judá fue cautiva a Babilonia, regresaron, después fueron esparcidos después del año 70 por todo Babilonia, digamos, por todo el mundo. Y solo ahora el Eterno está llamando otra vez de regreso a su pueblo. Por eso dice, me enojé contra mi pueblo, porque el hecho de ser llevado cautivo o de ser esparcido, como en el año 70, fue como consecuencia del pecado de Israel. No es que uno siempre escucha en los mensajes como que, tan malos aquí los romanos que fueron y destruyeron. No, siempre tenemos que pensar una cosa, el Eterno le permite que los enemigos ataquen a Israel si Israel está en desobediencia. Si Israel está en obediencia, se encuentran con el Todopoderoso protegiendo al pueblo. Y eso pasa a nivel del pueblo y eso pasa a nivel personal. Dice, los entregué entonces en tu mano. No, pero no les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, lo que dice, lo que cree hoy Babilonia.
que por siempre va a dominar el mundo. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Ese es el mensaje que hoy nos está dando Babilonia tan fuerte. Nosotros tenemos el control del mundo. Ustedes, aquí vamos a iniciar una persecución contra Israel brutal. Aquí nosotros somos los que vamos a establecer quién vive, quién no vive, qué hacen, cómo caminan y cómo respiran, porque ustedes han visto cómo se han acabado todas las libertades. Pero mire lo que sigue diciendo. Estas dos cosas, le dice el Eterno a Babilonia, te vendrán de repente. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque esto es lo que vamos nosotros a ver. Lo vamos a ver muy pronto. Dice, dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Nosotros sabemos que hoy, en Babilonia de hoy, ¿a quién es el que exalta? A Moloch. Porque viene todo el problema con los niños, de los secuestros, de los sacrificios, de los abortos, de todo esto, porque es el culto a Moloch. Dice, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Esto lo vamos a estudiar más adelante en Apocalipsis, cómo nos dice el Eterno que va a destruir a Babilonia. Pero ese mal va a venir, porque a Babilonia se le olvida que por encima de todo, que por encima de su poder económico, de su poder militar, de su poder sobre el mundo y del control que han logrado tener, está el Eterno, el Dios de Israel. Entonces le sigue diciendo, siguen tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, con los cuales te fatigaste desde la juventud. Quizás podrán mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, o sea, todos esos adivinos y agoreros, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino y no habrá quien te salve. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Babilonia va a ser destruida, por más que le vean ahora tanto poder. Hay muchas personas que han creído en el Dios de Israel, que han creído o que han oído por lo menos el mensaje. Pero les parece que el poder y como a la gente, a la mayoría de la gente le gusta es como irse detrás del que aparentemente va ganando. Entonces ven el poder económico, militar, de todo. No, yo me voy detrás de toda esta Babilonia. Pues detrás de toda esa Babilonia va a venir una destrucción sin límites. Y ese es el juicio que vamos a ver a través de en los 3 últimos años y medio. Viene entonces el tercer ángel, el tercer mensajero, viene con otra advertencia muy importante para los que sigan a esa Babilonia. Miren lo que dice. Revelación 14:9 o Apocalipsis 14:9. Siguió un tercer mensajero diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, fíjense, al que siga a la bestia o a la imagen, al que reciba la marca en la frente o en la mano, esto nos va a plantear a nosotros y vamos a ver a ella mismo algo muy serio para reflexionar hoy. Fíjense lo que le va a pasar a todo el que reciba la marca de la bestia. Él beberá del vino del furor de Elohim, que se ha vertido puro en las copas de su ira.
Las 7 copas de la ira son para todo aquel que siga la bestia y reciba la marca de la bestia en la frente y en la mano. Y lo atormentarán con fuego y azufre delante de los santos mensajeros y delante del Cordero. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. No tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Toda esta advertencia tan seria nos plantea a nosotros algo que son estas advertencias de este capítulo 14. Regresen al Eterno, tengan temor del Eterno, salgan de Babilonia, porque el que reciba la marca verá la ira de Elohim. Serán 3 años y medio de tormento sin descanso, ni de día ni de noche. Dice a todo el que reciba la marca de la marca de su nombre. Yo quiero volverle a recordar aquí algo que es muy importante. Nosotros siempre hemos hablado del tema de la marca de la bestia en la frente o en la mano, pero nunca se habla de la marca del Eterno en la frente o en la mano, porque hay 2 marcas. Hay la marca de la bestia y hay la marca del Eterno. ¿Dónde nos dice la marca del Eterno? Miremos Éxodo 13 del 5 al 10. Dice, cuando Yahweh te hubiera metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del ebeo, el cual juró a los padres que te daría tierra que destila leche y miel, es decir, cuando no haya llevado a Israel, harás la celebración del pan sin levadura. 7 días comerás pan sin leudar. El 7º día será fiesta para Yahweh. Pero los 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en tu territorio. Fíjense, ¿de qué se trata la fiesta del pan sin levadura? De sacar la levadura física de la casa, pero la levadura es símbolo del pecado, es decir, de sacar el pecado de nuestra vida, de nuestra casa. Por eso dice que tenemos que buscar hasta en el último rincón donde hay levadura. Así tenemos que buscar qué hay en nuestras casas que sea abominable al Todopoderoso. Porque ¿qué pasa si yo hago ese proceso de limpieza, de sacar la levadura? Sigue diciendo acá, esto se hace con motivo de lo que Yahweh hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será el sacar la levadura, el sacar el pecado, el sacar de la casa y de la vida nuestra. Dice, será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley, la Torá de Yahweh esté en tu boca. Esto fue lo que el pueblo judío interpretó como los tefilim, que ahí lo pueden ustedes ver. Esto fue lo que se interpretó allí, como que lo ponen acá sobre el brazo y en la frente. Y está bien, es una representación correcta, pero ¿qué nos está diciendo en la palabra misma? ¿Qué nos está diciendo? Si nosotros, fíjense el orden del llamado de los ángeles, teman al Eterno, regresen a él, regresen al verdadero evangelio, salgan de Babilonia, saquen todo el pecado y sacarlo y estar en orden con el Eterno y terminar con toda fuente de pecado. Recuerda, nosotros tenemos que revisar la vida en detalles que nosotros hemos perdido el concepto de que es pecado, como robar muchas veces señales de televisión, como hacer cosas fraudulentas para yo esquivar pagos de cualquier cosa. Detalles que uno lo va oyendo como parte de la vida diaria. Mire, seamos estrictos hoy en el cumplimiento de los mandamientos, en hacer las cosas rectas, en hablar la verdad, en todo, porque ahí es donde el Eterno dice que eso será como una señal en la mano y en la frente. El enemigo, la bestia va a poner esa señal. El Eterno, recuerde que la puso primero en los 144,000 como primicia, después en todo el pueblo. Y el Eterno mismo dice en los juicios, no toque a los que tienen la señal de Yahweh en su frente. Así que nosotros
nosotros tenemos que, quería volver a traer esto para hacer de nuevo ese llamado. Pero entonces regresemos al llamado. Es el que reciba la marca en la frente o en la mano. ¿Qué va a ser esa marca? Nosotros ya la venimos experimentando y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Vimos un poco la semana pasada cuando vimos la propuesta, por ejemplo, del ID 2020, que el ID 2020 es una propuesta de una marca que contenga toda la información nuestra. Eso ya está, eso no es una utopía, ni eso es una conspiración. A los perritos hoy les ponen a todos un microchip, se lo ponen con la información del perro. Y los perritos van por todas partes, pero esto es algo que ya dice, como ustedes ven aquí en sus pantallas, dice, es un nano size, un nano cost, o sea, no vale nada y es tan diminuto que el perrito pues sigue su vida normal, solo que si lo chequean, tiene toda la información incrustada en su cuerpo. Así que fíjense, nosotros hemos llegado al tiempo de entender lo que es la marca de la bestia. Sí, y ni siquiera como que hemos caído en cuenta o habíamos caído en cuenta de qué se trataba. Fíjense, esto que sale en una emisión de la BBC de Londres, que propone poner ese nanochip en las personas. Dice, los viajeros presentarán a los funcionarios de aduanas una visa de entrada en un registro de vacunación. Esto podría ser una tarjeta de papel, un pequeño tatuaje en el brazo, invisible a simple vista, pero legible con un escáner de infrarrojo. O sea, esto ya lo presentan como la solución para hoy, ese microchip. Esta tecnología ya existe, dice la BBC de Londres, y se ha probado en animales vivos, en los perros y piel de cadáveres humanos, dice la investigadora Anna Jaclenek del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Su método utiliza parches de microagujas que pueden administrar tanto la vacuna como un chorro de tinta invisible debajo de la piel de la persona, almacenando los registros de vacunación. Las macroagujas no dejan cicatrices y son menos invasivas que las agujas normales. Es como ponerse una tirita o una cura que nosotros llamamos. Ese registro subdérmico se puede leer con un simple escáner e incluso se puede hacer con un teléfono modificado. Así que fíjense, nos están hablando ya en vivo y en directo de la marca y nosotros tenemos que estar alerta y tenemos que conocer, porque el que se la pone va a sufrir la ira del Eterno durante esos 3 años y medio. Esto está relacionado todo lo que está pasando hoy. Está relacionado con todo este proceso, que si la vacunación, que si, entonces, que proponen el microchip. Mire, les voy a mostrar cosas porque no, estos son temas que hoy ya no dejan hablar mucho y yo quiero más bien llevarlos a ustedes para que investiguen y abran sus ojos que esto lo tenemos ya en medio. Dice, con el apoyo de la fundación de Bill y Melinda Gates, la tecnología tiene como objeto ayudar en el mundo, en el desarrollo donde los registros en papel o electrónicos no siempre son confiables. O sea, ya el papel no es confiable, ahora hay que poner el chip en la piel. El objetivo es probarlo en humanos con una vacuna contra el sarampión pronto, pero la tecnología puede ser útil para otras pruebas de inmunizaciones, por ejemplo, en un punto de inmigración. O sea, esto va a ser algo, esto es algo que ya viene funcionando hace mucho tiempo, solo que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Fíjense, aquí, por ejemplo, la revista Forbes, miren el titular que pone allí, ustedes lo pueden leer. Dice que este señor llama por un sistema de tracking, por poner ese sistema de identificación en todas las personas para que ya no se necesiten papeles porque supuestamente son poco confiables.
Ahora, si ustedes miran bien la imagen, ustedes van a ver aparecer, como vimos en el ID de la semana pasada, el 666 por todas partes. Esto no puede ser una coincidencia. El tamaño lo ha exhibido por todas partes. Yo siempre pregunto, ¿qué hace una persona que no es médico, que no tiene nada que ver con salud, tan preocupado por la salud del mundo y tan preocupado porque se haga este tipo de dispositivo? Yo quiero animarlos porque es que, como les digo, hay muchísima restricción hoy en todo lo que uno está hablando. Yo quiero que ustedes investiguen por su cuenta este titular que están viendo acá en su imagen. El evento 201. Lo van a encontrar, claro, bueno, yo creo, me imagino que en español también hay mucha información, pero lo van a encontrar así. Él dice un ejercicio de una pandemia global. ¿Cuándo se hizo esto? Fíjense esto tan interesante. Ustedes ven acá aparece una noticia desde el Canadá cuando nos dice que esto fue al principio del año, cuando dice solo 3 meses, hace 3 meses, ya van a ver las instituciones, el Johns Hopkins, la Fundación Gates, el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, y dice que se hizo el evento 201 para hacer una simulación de una pandemia mundial. Y esa pandemia, ustedes van a ver aquí, por ejemplo, todos los que patrocinaron ese evento. Ese evento ocurrió el año pasado, ocurrió en octubre del año pasado, octubre 16 del 2019. O sea, todavía no había empezado esto. ¿Cuál fue la solución que se propuso en ese foro del evento, el evento 201? ¿Qué fue lo que se propuso? Que el gobierno, la única solución para acabar con la pandemia era que un gobierno tomara el control del mundo. Por eso sacaron la imagen que está a la izquierda de sus pantallas, que son imágenes de ese tiempo. Ahora, fíjense que para registrarse daban algo como una forma de una galleta, pero ustedes pueden reconocer la forma. Muy curioso que dicen que ese cosa que está afectando ahora, no puedo decir, pero que eso que está afectando ahora no se conocía, y de verdad yo soy de las que creo que eso fue inventado en un laboratorio. Pero fíjense la forma que tenía y el mismo nombre que recibe. Ustedes pueden leer, ustedes pueden después parar la grabación y leerlo y buscarlo. Busquen información. Esto fue en octubre 16 del 2019. Allí se propuso la instalación de un microchip para controlar la pandemia. O sea, era como si, no, supongamos que pasara esto. Bueno, ahora, pero devolvámonos todavía hasta el 2015. Y les voy a proponer que ustedes busquen en sus internet, ustedes busquen esta información que están viendo también allí en el 2015. Desde el 2015 se hizo la propuesta del Quantum Dot Tattoo. ¿Qué es el Quantum Dot Tattoo? Que se está fabricando actualmente en MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Es la propuesta de instalar el microchip para controlar, supuestamente para controlar la pandemia. Lo curioso es que otra de las razones por las que se propuso en el 2015 era para poner en el cuerpo de las personas más jóvenes un método anticonceptivo que les permitiera tener sexo seguro. O sea, uno ve la intención inmediatamente, no solamente para reducir la población mundial, porque a esta gente le quedó como grande, el mundo ya es demasiado, ya está demasiado poblado para ellos, quieren más espacio, sino que esa es la tendencia
al desorden, al caos, a que se vayan en contra de todas las cosas del Eterno. Entonces, eso fue una de las propuestas que ustedes van a encontrar en esto del 2015. Lo encuentran fácil, así como está. Pandemia en el 2015 y el nombre de este señor. Y van a ver y busquen, por favor, lo que es el Quantum Dot Tattoo. Ahí van a encontrar toda la información. Yo les resumo del evento 201 de octubre 18 del 2019, les resumo. Fue un simulacro de una pandemia. El problema, entre comillas, se llamaba igual a como se llama ahora el problema. Además de los que aparecen en el cuadro financiando todo ese evento, estaban allí la ONU, las farmacéuticas y los banqueros. Anunciaron que el problema en ese simulacro, dijeron que el problema principal eran problemas respiratorios, una neumonía severa, que es realmente lo que está matando a la gente. Todo se redujo a una sigla que es la CAPS, CAPS, que es el síndrome pulmonar asociado al problema este de ahora. El problema en el simulacro, el problema comenzó en Brasil, que no es raro. ¿Por qué en Brasil? Ustedes saben que Brasil es uno de los países que no se ha querido en este momento someter al NOM, N-O-M, el que no se quiere someter, y por eso le llueve información negativa por todas partes. El contagio, decían en el simulacro que el contagio era a través de viajeros, literalmente como está haciendo hoy. Entonces, por eso terminaban los viajes. Y eso fue en octubre 18, cuando nada había pasado. ¿Y cuál era la solución? Estaba en la mano de las grandes empresas y de los gobiernos. Así que yo los animo a que ustedes busquen información y abran los ojos. No estamos en tiempo para ponernos a bobear, no estamos en tiempo de ponernos a buscar, ahora que el Eterno permitió que nos encerrara, pues a buscar información en el internet, pero información seria, información que a ustedes les abran los ojos. Nosotros estamos en este tiempo de estos llamados. Entonces dice, recuerden, el que reciba la marca en la frente o en la mano beberá del vino del furor de Elohim. O sea, no habrá descanso ni de día ni de noche para los que adoren la bestia, la imagen, o reciban la marca de su nombre. Estamos en el tiempo, las cosas están caminando, estamos frente a un hecho. Esto no puede ser que este no sea el tiempo. ¿Saben por qué les digo yo cuál es la prueba más importante que yo tengo para saber que este es el último tiempo? Que la profecía, yo creo en las profecías de las escrituras, y el profeta Oseas había anunciado que la casa de Israel se levantaría después de 2 días. Alrededor del año 2000, después de Yeshua, 2 días después de Yeshua, se empieza a levantar la casa de Israel. Para mí este es el tiempo final. Y también recuerden, por la higuera no pasaría la generación que vio crecer, que vio reverdecer la higuera. La higuera reverdeció en 1948. Una generación son máximo 100 años. Así que no estamos en el tiempo adecuado. Pero miren lo que nos dice, sigue entonces diciendo Apocalipsis 14:12. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la fe de Yeshua. ¿Dónde vimos esto? En Apocalipsis 12, cuando estudiamos el remanente. Las dos condiciones. Hay que guardar la Torah y hay que tener la fe de Yeshua. Sin Torah se quedan, acuérdense que miremos Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. O sea, recuerden que él persigue a la mujer, vuelve y se abre la tierra, se traga los ríos que envió el dragón detrás de ese remanente que va a ser llevado al desierto, no al cielo ni nada de eso. Y vuelve para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuál es el resto de la descendencia de ella?
El remanente guarda los mandamientos y guarda la Torah y tiene la fe de Yeshua. ¿Cuál es el resto? El Israel que guarda la Torah pero no tiene fe en Yeshua, o que guarda o que tiene la fe en Yeshua y no guarda la Torah como el pueblo cristiano. Este es el tiempo. Pastores, ustedes tienen que ya abrir los ojos y dejar atrás todos sus institutos bíblicos que hicimos cuando todos teníamos un velo. Ahora es el tiempo de decirle a su iglesia, de decirle, tenemos que regresar a la palabra como está escrita, tenemos que regresar a la Torá, tenemos que regresar a la fe de Yeshua, porque aunque teníamos la fe de Yeshua, recuerden que la promesa para el que regresa al Eterno es, como dice en Jeremías 16, que cuando en los tiempos finales, que todos regresaríamos y diríamos mentiras heredamos de nuestros padres. Dice que lo primero que vamos a saber, dice, es que yo soy Yahweh. ¿Quién es yo? ¿Qué es lo que nosotros estamos entendiendo hoy? La identidad de Yeshua y la identidad del Eterno. El Ejad de Yeshua. Nosotros hoy estamos aprendiendo el Ejad. Estamos aprendiendo que el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad es el primer y más importante mandamiento, como lo dice la Escritura. Así que el remanente, dice aquí en 14:12, se requiere la perseverancia. Perseverar es que mantenernos en los mandamientos de Yahweh y en la fe de Yeshua. Hoy muchos en las raíces hebreas dejan a Yeshua, vienen a la Torá, pero dejan a Yeshua. Se quedarán para este tiempo. El que solo guarda la Torá y no tiene a Yeshua, o el que solo tiene a Yeshua y no guarda la Torá. Así que este es el llamado hoy. Fíjense cómo este llamado de estos dos requisitos lo encontramos desde Isaías 8:13. Dice, a Yahweh de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea vuestro miedo. ¿Quién es Yahweh de los ejércitos? Yahweh de los ejércitos es Yeshua. Yahweh de los ejércitos es la imagen visible de Elohim. ¿Por qué sabemos? Porque apareció con Josué. Josué lo vio y Josué no fue consumido. El Yahweh, y miren el verso que sigue para entender que es Yeshua. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra de tropezar y por tropezadero para caer. ¿Quién es el que es piedra de tropiezo a las dos casas de Israel? Yeshua. Judá porque no lo reconoce, la casa de Israel porque habiéndolo conocido lo niegan para ganarse, bueno, yo no sé porque ni siquiera el aplauso de los hombres, porque igual no los aceptan, pero para parecer de la casa de Judá. Entonces lo dejan. ¿Quién es el que es piedra de tropiezo? No, como nosotros lo entendíamos allá de los ejércitos, no, es Yeshua. Muchos tropezarán y caerán y serán quebrantados, dice la palabra, eso lo estamos viendo hoy. Entonces dice, ata el testimonio y sella la Torá entre mis discípulos. ¿Cuál testimonio? El testimonio de Yahweh de los ejércitos, el testimonio de Yeshua y sella la Torá. O sea, los discípulos tienen la Torá y el testimonio de Yeshua. Esperaré pues a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señales y presagios en Israel de parte de Yahweh de los ejércitos que moran en el monte de Sión. Si os preguntaren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran respondiendo, no consultará el pueblo a su Elohim, consultará a los muertos por los vivos. Pero ¿qué dice el verso 20? A la Torá y al testimonio. A la Torá y al testimonio de qué? De Yeshua. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Si ustedes no tienen la Torá y la fe de Yeshua, no les ha amanecido. Es hora de volver también a Yeshua, tal como dice la Escritura. Así que allí ven, estas son las condiciones, la Torá y Yeshua. Entonces dice el verso 13, y oí una voz del cielo que decía, escribe, felices los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. O sea, está hablando ya de esos 3 años y medio de tribulación. Los que cuando sean perseguidos por la bestia, prefieran morir antes que dejarse poner la señal. Esto es una decisión bien dura. Y yo siempre les digo,
Oremos que el Padre nos dé la fortaleza para que si nos toca ese momento, nosotros de ninguna manera vamos a titubear y vamos más bien a entregar la vida antes de dejarnos poner esa marca de la bestia. Porque ya no hay salvación después. Dice, felices los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras los seguirán. O sea, eso, recuerde que regresan con Yeshua a reinar. Ahora, ¿cuál es el cuarto mensaje? La hora de la siega. Verso 14. Miré y vi una nube blanca y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre y tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Ahora la visión de Juan va hacia las nubes. Dice que sobre las nubes ve al Hijo del Hombre. Nosotros sabemos que hay entre la primera venida de Yeshua y la venida a reinar, hay una segunda que hablábamos cuando estuvimos viendo a Apocalipsis 12. Es este paso, cuando Él viene a cegar la tierra. Pero Él viene nomás hasta las nubes, no viene, nadie lo ve. Él solamente va a enviar a los ángeles. Y otro mensajero salió del templo gritando a gran voz. Esto es lo que va a pasar allí. Mete la hoz y cosecha, porque ha llegado la hora de cosechar, pues el producto de la tierra está maduro. O sea, ya terminó el tiempo, ahora se tiene que levantar esa última cosecha. Y el que estaba sentado sobre la nube lanzó su hoz sobre la tierra y la tierra quedó cosechada. ¿De qué estamos hablando aquí? De la separación del trigo y la cizaña. Estamos hablando de la cosecha de la tierra. ¿Quiénes van a hacer esa cosecha? Los ángeles. Recuerden lo que dijo Yeshua. Al que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de los ángeles del cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de los ángeles del cielo. Es decir, les voy a decir a esos no. Y vamos a verlo en un texto. Aquí quería solamente ponerles una comparación que le deja a uno algo muy especial de mensaje. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? El trigo y la cizaña son iguales, pero la cizaña no da fruto. La cizaña se mantiene erguida, en cambio el trigo se inclina por el fruto. ¿Cómo sabe uno en el Eterno quién es trigo y quién es cizaña? El que se inclina el delante del Eterno, el que le teme, el que obedece su palabra, el que crea su palabra. La cizaña no es sino orgullo y así como yo digo y como yo pienso y como mi corazón me diga, todo eso es cizaña. Lo único que nosotros podemos seguir es la palabra del Eterno. Pero vamos a ver en el texto de Mateo 13:36. Entonces despedida la gente, Jesús entró en la casa y le preguntaron, le dijeron que le explicaran la parábola de la cizaña. Él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Yeshua. El campo es el mundo. La buena semilla, los hijos del reino. La cizaña, los hijos del mal. El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. La siega, ¿cuándo es? En el fin del siglo. Estamos aquí hablando del tiempo de la siega. Y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. ¿Sí vieron? Todo lo que acabamos de ver. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Cómo es que se va a quemar la cizaña en el fuego? No es que se va a echar al infierno. Eso no, sabemos que eso no existe. Ese concepto después lo estudiamos. Pero mírenlo, aquí nos dice muy claro que de qué se trata. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, que es lo que estamos viendo en este momento en Apocalipsis 14, y recogerán del reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, los separan, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso les digo, no es que van al infierno, los únicos tres que van vivos al lago de fuego son la bestia, el profeta y Hasatán. Esos son los únicos que van vivos al lago de fuego. Pero aquí de qué está hablando? Del último tiempo, de esos 3 años y medio terribles que vienen ya. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.
Ustedes recuerdan cómo empieza Apocalipsis 12, dice que la mujer estaba vestida de sol, el remanente de Israel estaba vestido de sol. Aquí dice, los justos resplandecerán como el sol. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que conozca la palabra, el que estudie la palabra, el que reciba la palabra, el que tenga revelación, que oiga. Entonces, sigue diciendo, esa es la primera, así no les pone en la primera, lo que es la cosecha. Ahora nos habla de la vendimia de las uvas. Fíjese, Apocalipsis 14:17. Luego salió otro mensajero del templo que estaba en el cielo, llevando también una hoz afilada, o sea, estamos hablando del mismo proceso. Y salió del altar otro mensajero que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada diciendo, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque las uvas están maduras. Ahora nos va a comparar, primero fue la comparación del trigo y la cizaña, ahora nos compara las uvas. En el trigo y la cizaña separa lo que es de Israel de lo que es el mundo, porque dice que la cizaña la siembran los hijos del malo. Ahora las uvas nos va a hablar solo de Israel, el juicio solo a Israel. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Dice, ¿por qué? Perdón, me faltó ese. Entonces el mensajero lanzó la hoz afilada en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elohim. O sea, aquí es la separación de esa mujer de Apocalipsis 12. Recuerden, solo un remanente es guardado, el otro se queda para ser perseguido por la bestia. Esto nos lo está comprobando acá, porque ya está hablando solo de Israel. ¿Por qué? ¿Quiénes son las uvas? Entendamos entonces de quién está hablando. Dice que primero entendamos que las uvas tienen que ser molidas para que sean transformadas en vino. O sea, hay que pasar, esas uvas que no pudieron ser recolectadas, tienen que pasar por la prensa, o sea, tienen que pasar por esos 3 años de persecución y de muerte para probar si se convierten realmente en vino o si van a seguir a la bestia. Esas son esas 2 etapas de Israel. Miremoslo en Isaías 5. En Isaías 5 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. La viña es Israel, ya no es el mundo entero, es Israel. En el Targum nos dice algo que es muy, muy lindo, nos dice acerca de ese verso 1. El profeta dijo, cantaré sobre Israel, que es como una viña, la simiente de Abraham, mi amado, una canción de mi amado concerniente a su viña. Mi gente, mi amado Israel, yo le di una herencia en una alta montaña, en una tierra plana. Porque aquí va a decir el Eterno, el mensaje a Israel que yo quiero que ustedes oigan a nivel personal, que piensen en su corazón en estas palabras. Dice el Eterno, yo a la viña mía que es Israel, la cerqué, la despedregué, la planté de vida escogida. Recuerden, él nos hizo real sacerdocio, una nación santa. Dice, había edificado en medio de ella una torre, pongan atención, y ella también, y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diera uvas, pero dio uvas silvestres. Es decir, el Eterno nos había acercado, protegido, cuidado, nos sembró como real sacerdocio, pero ¿qué fue lo que vino a recoger? Un pueblo rebelde, lleno de pecado, detrás de todos los dioses paganos, de todo. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y la viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no hubiera hecho antes en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Dio uvas silvestres. Fíjese, ¿qué más podía haber hecho el Eterno por nosotros? Cuando él sacó el pueblo de Egipto, lo guardó, abrió el mar, hacía salir agua de las piedras, los alimentó con maná del cielo. Así es el Eterno. Pero nosotros somos tan rebeldes que por cualquier cosa lo cambiamos por cualquier cosa. Os mostraré ahora entonces lo que voy a hacer a mi viña. Le voy a quitar su protección y ella será consumida.
Aportillaré la cerca y ella será hollada. Recuerden que les dije ahora, cuando Israel está en obediencia, ningún enemigo lo puede tocar. Pero si entran en esa desobediencia, quita el vallado, quita la protección y todos pueden hacer lo que quieren con Israel. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá son planta deliciosa suya. Si ven, está hablando, la viña es Israel. Esperaba juicio y que recibió el Eterno vileza, justicia y que recibió clamor. Dice, ay de los que juntan casa a casa, añaden heredad por heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis solo en medio de la tierra. Bueno, ya aquí nosotros vemos quién es la viña. El mismo Yeshua lo confirmó en Marco 12:1. Yeshua le habló por parábolas. Un hombre plantó una viña, el Eterno. La cercó de vallado, ya vimos. Cavó un lagar, ¿sí? Edificó una torre. ¿Recuerdan la torre? Aquí está la torre. La arrendó a unos labradores y se fue lejos. Es decir, la dejó en manos de quienes, de sus líderes, de los reyes, de Moisés, de todos aquí, después los jueces, después de todos los líderes que tuvieron. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese el fruto de la viña. Pero ellos tomándole le golpearon y lo enviaron con las manos vacías. ¿Quiénes son esos siervos? Los profetas, que siempre que venían a hablarle a Israel, lo único que recibían era latigazos y maltrato. Lo mismo que hay hoy. Si uno dice la verdad en la escritura, ¿qué es lo que recibe? Bueno, volvió a enviarles otro siervo, también lo apedrearon los profetas. Volvió a enviar a otro y a ese lo mataron. Sigue hablando de los profetas. Ahora, teniendo un hijo suyo, él dice, él lo envió diciendo, yo creo que van a tener respeto por mi hijo. ¿De quién está hablando el Yeshua? Pues de él mismo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, matémosle y la heredad será nuestra. Lo tomaron, le mataron y lo echaron fuera de la viña. Fíjense que no es ninguna coincidencia. Lo mataron a Yeshua y lo echaron fuera de la viña. ¿A dónde lo echaron? A Roma. Váyase para Roma. ¿Quién fue el que, dónde siguió la figura de Jesús? ¿Dónde siguió llamando a las ovejas de Israel? Desde Roma, después desde la iglesia cristiana. Pero lo echaron fuera de la viña, fuera de Israel. Por eso nosotros no entendíamos que éramos Israel. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Miren ahora para el final. Vendrá, destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Pastores, líderes, maestros, a todos. Nosotros los que enseñamos, los que tenemos algún tipo de llamado, tenemos mayor juicio. Nosotros tenemos que volver a la palabra. Dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, están hablando de quién, de Yeshua. Ahora, entonces, volviendo ya entendemos la viña, ya entendemos todo esto, volvamos acá al texto. Entonces el mensajero lanzó su voz afilada en la tierra y vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elohim. O sea, esas uvas silvestres, esas uvas que no se habían transformado en vino, esas uvas silvestres, igual que la cizaña que vimos, que no cumplía con los dos requisitos, son lanzados a las 7 copas de la ira. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Ustedes saben, esto va a ser toda una tragedia esos 3 años y medio. Él cuando dice que fue pisado el lagar y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Fíjense, todo esto, si ustedes quieren mirar, el que está relacionado con el juicio, vamos a Génesis 49:9. En la profecía a Judá, que le dice, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre los pies hasta que venga Chailo y a él se congregarán los pueblos.
¿Quién es él? ¿Quién es? Es Yeshua. Y él es el que tiene a quien se congregaron los pueblos, a Yeshua. Ahora, pero ¿qué dice el verso 11? Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vestido su vestido y en la sangre de uvas su manto. Todo esto relacionado con lo mismo. Si ustedes toman los textos, los ponen sobre el mismo contexto, ustedes van a ver sus ojos rojos del vino, los dientes blancos de la leche. Chailo, ¿quién es? Chailo es Yeshua. Es entendida la palabra como tranquilidad, como el que trae paz, como el que viene a juzgar al mundo. ¿Quién es el príncipe de paz? El príncipe de paz es Yeshua. Ese fue el nombre que recibió. ¿Y quién es el que viene a juzgar al mundo? Es Yeshua. En el Salmo 2:9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, en Apocalipsis 15, estoy un poquito ida de tiempo, pero es que esto todo es el mismo tema. Por eso yo les pido un poquito de paciencia, porque para el Apocalipsis 16 ya empezamos con las copas de la ira. Entonces dice Apocalipsis 15:1, este es muy corto. Vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 mensajeros que tenían las 7 plagas, con las cuales se consuma la ira de Elohim. O sea, ya aparecieron, ya van a sonar las siete copas de la ira del Eterno. Pero miren esto tan hermoso. Vi algo como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los vencedores sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre estaban de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Elohim. ¿A quién está viendo en este momento Juan? Dice que vio un mar de vidrio mezclado con fuego. A los vencedores, a los que no se habían dejado poner la marca de la bestia y ni el número de su nombre, y están frente al mar de vidrio. ¿De qué nos está hablando? ¿Por qué frente a un mar de vidrio? Fíjense, ¿de qué nos habla esto? Del segundo éxodo. Recordemos que esa recolección del remanente es el segundo éxodo. En el primero, el pueblo de Israel está que frente al Mar Rojo. El mar se abrió, ellos pasaron y cantan el cántico de Moisés. Eso sucede en el primer éxodo. En este segundo, el Eterno nos está llamando a ser Israel, porque él va a recoger ese remanente que guarda la Torah y tiene la fe de Yeshua, y ahora él le permite a Juan ver ese remanente allí parado frente a otro mar, ya no un mar real, sino el mar de vidrio. Pero fíjense lo que va a pasar a continuación. Los que están frente al mar de vidrio cantan el cántico de Moisés, el siervo de Yahweh, y el cántico del Cordero. En el primer éxodo cantaron solo el cántico de Moisés. Ahora vamos a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Fíjense esto tan hermoso, diciendo, ¿cuál es ese cántico del Cordero? El cántico de Moisés y del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Yahweh el Shaddai. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Oh Yahweh, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. O sea, mientras el mundo está recibiendo todo ese juicio terrible, ese remanente está cantándole al Eterno el cántico de Moisés y del Cordero, reconociendo que los caminos de él son verdaderos, que él es el Rey de las naciones. ¿Qué era lo que nos hablaba el cántico de Moisés? Se lo voy a resumir, ustedes lo pueden leer en el capítulo 15. Que Yahweh es glorioso, que es triunfador, que es fuerza, que es salvación, que es guerrero, que Yahweh es su nombre, que él es magnífico en santidad, que es temible, que hace maravillas, que es misericordioso, que es redentor, él es guía, él reina para siempre y él es el esposo de la heredad. Ustedes lo pueden leer, ahí tienen las citas, ustedes después pueden ver el mensaje y lo pueden ver y mirarlo en sus Biblias.
Inviertan tiempo, no solamente lo que oigan, abran sus Biblias y lean todo esto para que entiendan todo el concepto. Entonces, ya ellos están frente a ese mar, o estamos, porque yo espero estar allí y espero que todos ustedes nosotros podamos estar allí frente a ese mar de cristal, que nosotros estemos cantando ese cántico de Moisés y del Cordero. Dice, y después de estas cosas, entonces miré y aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Recuerde, él está mirando desde Sión, donde aparecieron desde el principio los 144,000. Ahora mira, y en el cielo se hable el templo del tabernáculo del testimonio. Recordemos que el tabernáculo fue hecho fue hecho porque a Moisés el Eterno le mostró el tabernáculo en el cielo y él hace acá la réplica. Aquí está viendo el del cielo. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Aquí vienen los ángeles ya listos, vestidos, listos para anunciar las 7 copas de la ira. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria del Eterno y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí entonces van a salir los 7 ángeles, por eso quería llegar hasta acá, para que ahora la semana entrante empecemos a estudiar esos últimos 3 años y medio. Así que fíjense este capítulo tan interesante. Este capítulo es como un intermedio donde el Eterno nos vuelve a llamar, nos vuelve a hacer toda la reflexión. Miren, yo les pido que ustedes vean el estudio, este estudio de hoy, lo vean una y otra vez, paren, miren en la escritura, lo reflexionen, porque estos son los llamados de los ángeles para el mundo y para Israel. El Eterno está haciendo esta separación hoy, porque nosotros ya estamos viendo la apostasía, estamos viendo a todos esos que dicen que Jesús es un hombre cualquiera y que tenía, por ser un hombre común, tiene que haber tenido pecado y todo este mundo de inconsistencias y de locuras que estamos oyendo hoy. Todo esto es parte del Eterno permitiendo que toda esa cizaña se siembre en medio nuestro. Somos nosotros los que tenemos que decidir a quién le vamos a creer. Somos nosotros los que estamos llamados, como les dije ahora, a investigar. Por favor, abran sus ojos, que afuera están pasando muchas cosas y la mayoría están ahí como en el dulce sueño, como que nos están esperando a ver cuándo nos dicen que salgamos otra vez para irnos para afuera, para alguna cosa. Miren, abran los ojos, que esto ya viene desde hace mucho tiempo y todas las cosas se están dando en orden. Todas las cosas se están cumpliendo. Tenemos al frente el mes de septiembre, donde tenemos anunciado, yo no sé decirles qué es lo que va a pasar, pero tenemos el anuncio y el anuncio de que algo muy serio va a pasar en septiembre, sobre todo a nivel de noticias, no de cosas así graves contra nosotros, sino como de noticias. Estén pendientes, sean responsables con sus decisiones y como yo siempre digo, piensen, porque si ustedes dan un paso a apoyar a la bestia, al sistema de la bestia, salieron de la cobertura del Todopoderoso. Así que el Eterno nos bendiga, nos guarde, que nos llene de la presencia del Rúa de santidad, del Espíritu Santo, para que nos revele la palabra, para que el Eterno nos hable. Recuerden que la promesa es que en este tiempo final, Él no va a hablar a través de sueños, Él va a hablar a través de profecía, Él va a hablar a través de todo. Miren, pidan esa presencia del Espíritu Santo. Síganlo a Yeshua, pero como dice la escritura, para que de sus corazones, de sus vidas, broten ríos de agua viva, que nos mantengan firmes, siguiendo los pasos de Yeshua. Estamos en este tiempo final y las cosas las tenemos al frente. Es su decisión si abre los ojos
o si simplemente hace como el avestruz, mete la cabeza e ignora todo y se va a perder por falta de conocimiento. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, dijo el Eterno. Así que muchas bendiciones, que el Eterno los siga guiando y los espero el próximo lunes para que sigamos estudiando este libro. Shalom, shalom para todos. Bendiciones.